Galería de personajes del Oriente Antiguo. Tema 15. Ciro el Grande de Persia. Buenos días, buenas tardes. Aquí ya es mediodía del miércoles de ceniza, en el que grabo este vídeo con un día de retraso, pero vosotros me tenéis que perdonar y comprender. La semana que viene que también enviaré vídeo, aunque no haya clases presenciales. Bueno, de este tema nunca hay clases presenciales. Eh, Intentaré mandar también este tema, pero tampoco garantizo que llegue a tiempo antes del miércoles. Luego ya intentaré regularme mejor y que volvamos a las buenas costumbres. Es que queráis que no, pues los fines de semana e incluso el principio de semana, los lunes, suelen venir cargados de actividades y saco poco tiempo para grabar los vídeos. Bien, perdonad la disculpa también. Hablamos de Ciro el Grande de Persia. El primer apartado lo he llamado justamente Ciro el Sol de Persia. Porque es que hace muchos años leí una novela histórica llamada Ciro el Sol de Persia, de muy agradable e ilustrativa lectura. Su autor es el francés Guy Rachet. La novela creo que es de las que se me quedaron, además con mucho gusto, en Portoviejo, en la biblioteca que logramos allí formar en el seminario. De todas maneras, en España se publicó en una colección de libros que se vendía en los kioscos. La estuve buscando en internet y la encontré con mucha facilidad y se puede encontrar en internet fácilmente y baratamente. Se puede encontrar a buen precio, merece la pena. Es una novela, ¿eh? Y además, precisamente esto es lo que voy a decir. La obra está muy bien documentada, pero tiene una nota demoledora al final, en la que afirma rotundamente que de la historia de Ciro no se tiene ninguna historia cierta. No se tiene ninguna noticia cierta. Más aún en el libro sigue un poco la técnica de que después de contar una cosa, pues en una caravana se ponen a hablar de Ciro y cada uno dice una cosa distinta. De todas maneras, se puede aprender mucho de la época. A pesar de tan radical afirmación, podemos afirmar que tenemos datos para dibujar una imagen de rasgos bien definidos sobre este gran personaje, uno de los más decisivos para la historia de la humanidad, según afirma José Luis Climent en una excelente conferencia que puedes ver en YouTube. Ahí te pongo la referencia, ¿eh? En los apuntes te pongo la referencia, pero por si quieres verla y tomarla, la tienes ahí, ¿eh? Esa es la referencia de la conferencia de José Luis Climent. Si tienes que pararte, te paras y la copias. Si la quieres ver, vamos. Se encuentra con facilidad. La descubrí buscando un poco de ampliación de ideas para hablar de Ciro. Este hombre habla de Ciro como el personaje más importante de la historia de la humanidad. Bueno, siempre que uno estudia a fondo un personaje, pues de alguna manera se hace uno sumamente partidario de ese personaje, ¿no? Eso es inevitable, porque ya que me he molestado en estudiarme lo que merezca la pena, claro. De todas maneras la merece, Ciro la merece. Las fuentes clásicas para conocer a Ciro son las crónicas de Nabónido. He puesto Nabónico, está equivocado. Las crónicas de Nabónido y las historias de Heródoto, sobre todo el cilindro de Ciro, y diversas citas en numerosos autores griegos, entre los que se destacan Ctesias, Tucídides y Arriano, además de los textos de la Biblia y los relacionados con ella, como los de Flavio
Josefo. Aunque diga nuestro amigo Guy Rachet que no hay nada cierto sobre Ciro, bueno, eso pasa sobre todo, pero tenemos muchas informaciones, ¿eh?, que nos vienen en todas estas partes, por todos estos sitios que hemos visto. Desde luego, curiosamente, lo más amplio que tenemos es lo que está grabado en este rollo, en este cilindro apepinado que tenemos escrito, a ver si se ve, con escritura cuneiforme, así quizás se distingue más, en escritura cuneiforme. Este procede del clero de Babilonia y cuenta la conquista de la ciudad por los persas de Babilonia. Algunos lo consideran la primera declaración de los derechos humanos, porque en él se dice que cada pueblo puede tener sus peculiaridades, ¿verdad? Ese es el famosísimo cilindro de Ciro. Lo encontráis en internet con mucha facilidad, con toda la información que podáis querer tener sobre él. Y sobre las fuentes clásicas, ya he dicho, la más importante son las historias de Heródoto y las crónicas de Nabónido. Si tenemos un trío, ¿verdad? El cilindro, las crónicas de Nabónido y la historia de Heródoto. Luego los otros ya son más secundarios. Incluso los textos de la Biblia en este punto concreto son secundarios. En la Biblia, que digo que es especialmente importante, porque se supone que para nosotros la Biblia lo es, pero es muy interesante que el libro del Deutero Isaías comienza diciendo: esto dice el Señor a su elegido, a su ungido Ciro. Es decir, llama a Ciro Mesías. Ungido, lo llama Mesías. Tú no me conoces, pero yo sí te conozco y te voy a utilizar para mis fines, ¿verdad? En el libro de Esdras se presenta la versión larga del edicto de Ciro que pone fin al exilio judío en Babilonia. En el segundo libro de las Crónicas, al final, también se presenta otra versión recortada del edicto de Ciro. No confundáis el cilindro de Ciro, que tiene, entre otras cosas, tiene el edicto de Ciro, y el edicto de Ciro en sí mismo, que es el documento por el cual Ciro permite a los pueblos volver a su tierra, y entre ellos permite volver a los israelitas a su país. Ahora hablamos un poquito. Pero es muy importante, sobre todo el de Esdras, porque el rey persa dice, ordenó brindar todo tipo de colaboración para la reconstrucción del templo judío. Y además ordena honrar a Dios Todopoderoso de Israel y orar por el rey y su familia. Y amenaza con castigo al que se atreva a alterar dicho decreto o atentar contra la casa de Dios. A partir de este edicto se estableció como norma en el templo de Jerusalén ofrecer sacrificios por el rey que mandaba sobre los judíos, aunque no fuera judío, siempre que no estuviera en guerra con ellos. Por eso, en el año 66, ya de nuestra era, los judíos, para declarar la guerra a los romanos, suprimen el sacrificio que en el templo se hacía pidiendo por el emperador. Esa costumbre tenía sus raíces 300, 400 años atrás, 500 años atrás, en el edicto de Ciro. ¿Quién era Ciro? ¿Cuál es su origen? Los antecesores de Ciro eran jefes de tribus dispersas
al sudeste del reino de Elam, al sur del actual Irán. Veamos un poquito el mapa. La diferencia de verdes se debe a la impresora, no al mapa. Bueno, si veis ahí en amarillo, abajo, tenéis Persia. Y encima está el mar Caspio. Eso nos define que estamos en la zona del actual Irán. ¿eh? Ahí en el centro aproximadamente se ve, pone Media, que es la zona del norte de Persia, pone Ecbatana, que fue la capital de los medos, y abajo pone Susa, que fue la capital de los elamitas, y encima de Persia pone Pasargarda, que es una de las capitales que tuvo el imperio persa. Luego ya se creó Persépolis y otras más, ¿no? Pero quiero que os ubiquéis este mapa, que lo he tomado de la Wikipedia, que es bastante bueno, define todo el gran imperio persa en la época de Ciro. En la época de su hijo Cambises habría que añadirle Egipto. Un imperio enorme, enorme, enorme. Bueno, los antecesores de Ciro eran jefes de tribus dispersas al sudeste del reino de Elam, al sur del actual Irán. Aquemenes, legendario fundador de la dinastía aqueménida, unió a las tribus persas bajo su mando. Sabes que tengo aquí una cosa junta. Unió a las tribus persas bajo su mando y se proclamó rey de Anshan. Anshan es Persia. Los persas, bueno, en general, los persas desde el siglo VI antes de Cristo eran vasallos del reino de Media. La capital de los medos, ya lo he dicho, era Ecbatana y la residencia real de los persas se situaba en Pasargada, cerca de Anshan propiamente dicho. Aquí os he puesto también una genealogía de Ciro que se prolonga en sus descendientes y que puede ser interesante, y nos será interesante luego también cuando hablemos de otros temas. No la perdáis de vista. Ahora ya la he puesto bien. No la perdáis de vista esta genealogía. Ciro está en medio al lado del dibujo ese. Ciro, a ver si puedo. Lo hacemos descendientes de dos ramas. De una rama meda, que son los que están en rojo, y de una rama persa, que son los que están en gris. Y ya los persas, propiamente, los descendientes de Ciro, que están en verde. Bueno, pues por la rama de los medos desciende de Yoces a través de Flaortes, Diájares y sobre todo de Astiages, que forma parte de lo que hoy vamos a hablar. Astiages estaba casado con Argenis, que era de la familia real de Lidia. Por otra parte, de los persas tenemos que hablar de Aquemenes, que fue el que reunió a las tribus persas bajo su mando. De ahí viene el nombre de Aqueménida. Luego le sucede Teistes, Ciro I, Cambises I, y Cambises I se casa con una hija de Astiages de Persia, por lo que Ciro, fijaros, es descendiente de los persas por Cambises, de los medos por Mandana, que es hija de Astiages, y también por ella es descendiente de los reyes de Lidia, a través de Argenis. Toda esta genealogía, algunos dicen que está muy bien fabricada para decir que Ciro tiene derecho tanto al reino de los persas como al de los medos, como al de los lidios, que luego serán los tres juntos la base de su imperio. Ahí tenéis
todo lo que tengáis que consultar. Eh, Aunque algunos afirmaron que Ciro había sido un aventurero que se hizo con el reino persa, los relatos oficiales dan esta genealogía que acabo de explicar. Era hijo de Cambises I y de Ansán, que era rey de Ansán, de la dinastía aqueménida, y según Heródoto, de Mandana, hija del rey Medo Astiages, y de Argenis, princesa del reino de Lidia. Todo esto le proporcionaba cierta legitimidad sobre los tronos de Persia, Media y Lidia. Heródoto, que cuenta muchas historias, por eso le llama su obra Historia, cuenta que el poderoso rey Medo Astiages, temeroso a raíz de unos sueños premonitorios de ser destronado por su nieto, evitó dar a su hija Mandana en matrimonio a alguno de los grandes nobles medos. Por el contrario, casó a Mandana con su vasallo, el persa Cambises, que no podía pretender ocupar su puesto. A pesar de todo, Ciro, el nieto que nació, cuando creció, llegó a ser rey de los persas y derrotó a su abuelo Astiages, como estaba profetizado. Es una constante en las profecías de la antigüedad que justo el intentar evitarla, justo el intentar evitar su cumplimiento, es lo que lleva al cumplimiento de las mismas. En efecto, se contaba, adornando más la historia, que el rey medo Astiages tuvo un sueño premonitorio de que un nieto suyo lo destronaría. Enterado de que su hija, ya casada en esta segunda historia, en esta segunda forma de presentar la historia, pues enterado de que su hija estaba embarazada, mandó a un noble llamado Harpago a que matara al nieto al nacer. Pero Harpago dio el niño a un pastor que acababa de tener un hijo que había muerto al nacer. En resumidas cuentas, que en vez de presentar como muerto a Ciro, presentaron como muerto al niño del pastor, y Ciro creció como hijo del pastor. Si habéis leído la historia de Arturo de Bretaña, diréis, pero si esa era la historia de Arturo de Bretaña, y es que la historia de los héroes de la antigüedad se contó con patrones muy parecidos, demostrando que había una gran dificultad en su nacimiento, pero que esa misma dificultad es la que lo ponía en la lanzadera que lo llevaría al triunfo. Ahí os pongo esta pequeña, la pongo muy chica, vamos a ver si la enfoco, esta imagen en la que veis ahí a la hija Mandana, muy triste ahí, veis ahí al pastor con el niño, que lo trae, que le está diciendo, este es el niño muerto, ¿no? Pero no, ese no era el niño muerto, ese era el hijo del pastor que estaba muerto, ¿eh? Pero Ciro iba a ser cuidado por el pastor en su casa. Y cuando creció, pues no saben bien cómo, aterrizó en la corte de los medos, no de los persas, y fue aceptado como príncipe. Entonces Astiages se dio cuenta de que era su nieto porque se le parecía mucho, tenía, como dijeron luego, un indecente parecido. Y cuando fue mayor, pues el rey de Persia, viendo que era un muchacho que valía, de Persia no, el rey de los medos, Astiages, viendo que era un muchacho que valía, pues antes de devolverlo a su casa, pues lo trató como un príncipe, ¿eh? Y lo mandó a su país, donde su padre lo recibió con todos los honores de un príncipe heredero, y allí llegó a ser el príncipe heredero, ¿no? En Persia completó su educación y, guiado por su padre, aprendió a dirigir un ejército y adquirió todas las virtudes
que le convertirían en un conquistador excepcional. Por tanto, tenemos una historia más suave, ¿eh? Y una historia más fuerte, ¿no? Bien, habría que quedarse más con la suave, porque la otra repite los esquemas de las dificultades del nacimiento de los héroes. ¿Mm? Moisés lo tiran al río, a Rómulo y Remo lo tiran al río, a Sargón también lo tiran al río, a Arturo de Bretaña también se lo dan a vivir con un pastor que luego después, o un noble de tercera división, eh, que, que luego después se entera de que es el verdadero heredero porque saca Excalibur de la peña. Bueno, no voy a contaros la historia de Arturo ahora. Aquí es desterrado y el pastor primero da el pego, pero luego se olvidan todos y cuando el niño aparece fuerte y sano, pues todos se ponen contentos. Y en la corte de su padre aprenderá todo lo que le hace falta para reinar. Es curioso que Heródoto y Jenofonte también. Jenofonte escribió un libro que se llama la Ciropedia, la educación de Ciro. Jenofonte y Heródoto dijeron que Ciro fue considerado, Ciro el primero, este es el segundo. Luego hay otro Ciro que es el del que habla Jenofonte. Hoy qué lío de Ciros. Está Ciro primero, que es abuelo de Ciro segundo, que es un rey que no es independiente, sino que es un noble de los medos, el rey de Persia, pero como dependiente de los medos. Luego está Ciro segundo, que es el que se hace independiente, que es del que estamos hablando. Y luego hay otro Ciro, ¿no?, que será un muchacho al que vino a ayudar Jenofonte con unos mercenarios griegos. Cuando murió este Ciro por sorpresa, los mercenarios griegos tuvieron que volver a su patria en una larga aventura que es conocida como la Anábasis o la retirada de los 10.000. Bueno, pues Jenofonte, que había estado en esa campaña, pues quiso escribir un libro que llamó La educación de Ciro y otro que se llamó La retirada de los 10.000. Bueno, pues tanto Heródoto, vuelvo otra vez, tanto Heródoto como Jenofonte nos dicen que Ciro era muy guapo, que Ciro fue considerado un ideal de belleza física, alto, delgado, con nariz recta, barbilla firme, labios gruesos, muy moreno de piel y de cabellos, pero caminaba un poco rígido y se mostraba a la par iracundo o sonriente según convenía, dependiendo de la ocasión. Basado en esa descripción está este dibujo moderno. ¿Eh? Estos autores, tanto Heródoto como Jenofonte, se extienden también ampliamente sobre su educación, sobre los aspectos de su personalidad y la forma de dirigirse a sus tropas y hasta de sus modales en la mesa. Convierten a Ciro en un modelo del hombre educado perfecto. Ciro II sucedió a su padre, el rey Cambises I, el año 559 a.C. y ocupó el trono de lo que por aquel entonces era Persia, un territorio vasallo de los medos. Pero pronto se mostró ambicioso y enseguida suprimió el tributo a su abuelo Astiages y con la ayuda de algunos nobles persas, entre ellos de Tearpagu, que intervino, según la leyenda, en evitar que muriera, pues acabó sustituyendo a su abuelo Astiages, proclamándose rey de los medos, con lo que se cumplía aquella profecía. Astiages envió un ejército contra Ciro, pero gran parte de este ejército se pasó a su bando. Y ya claro, Ciro conquistó Ecbatana y destronó a Astiages
pero lo respetó y no lo apresó, sino que, como ahora veremos con otros, lo integró en su corte. Después de dominar toda la Media, tuvo que enfrentarse con Lidia. Veis que en Media, lo verde, se mete en Asia Menor, y allí está el reino de Lidia, que lo hemos puesto en amarillo, lo han puesto los de Wikipedia, en amarillo, y ahí tenemos un punto de contacto entre los medos y los lidios. Llegado a la frontera, Creso sale al encuentro de mala manera, al encuentro de Ciro. Ciro le exige que sea su vasallo, pero el rey de los lidios, Creso, famoso por su riqueza, decide no hacerle caso a Ciro, confía en su fuerza, le declara la guerra, empieza la guerra, pero fijaros que los cronistas siempre dicen que es el otro el que empieza, ¿eh? En eso se parecerá a David. David en su guerra también siempre el otro es el que empieza. Es una constante para hablar de un rey justo y bueno. Cuando tiene guerra, sí, tiene muchas guerras, pero el otro es el que empieza. Bueno, pues este Ciájares, no, que me han cambiado ya el nombre, este Creso, rey de Lidia, era hermano de la abuela de Ciro mismo, era hermano de Argenis, de Lidia. Por tanto, todo se queda en familia, ¿eh? Astiages era su abuelo, Argenis es su tío abuelo. El caso es que en la batalla allí en la frontera pierde Creso, que huye, se retira. Dicen que fue un empate y que para recobrar fuerza Creso se retiró a Sardes, que era la capital de Lidia. Pero ya sí, ya Ciro va en su persecución y le pone sitio a Sardes. Y entonces vence y toma Sardes, coge preso a Creso, y hay una doble leyenda. Según uno, sencillamente, pues, lo hizo morir, lo mató, pero hay una leyenda más bonita, ¿no? Que es que lo condena a muerte, a morir en una pira. Eso no es lo bonito. Lo bonito viene ahora. Y estando ya en la pira, sentado, dispuesto a morir, es que le está dando los honores funerarios de antemano, ¿no? Pero bueno, se arrepiente Ciro de eso, considera que al fin y al cabo es su tío y que además él no quiere tener enemigos. Por eso a sus enemigos los va siempre integrando. Ese fue el gran éxito de Ciro, saber integrar a todos. El caso es que estando Ciro en la pira, con el verdugo ya a punto de meterle fuego, perdona a Creso y lo hace bajar de la pira, ya dándole de nuevo los honores de consejero real. Ahí vemos el momento en el que en una ánfora se ha representado cómo Creso de Lidia va a ser quemado como si estuviera muerto ya, pero en ese momento es que está con todos los honores. Un poco sádica la situación, ¿eh? Sí, sí, tú vas a tener todos los honores, pero yo te mato, ¿no? Bueno, al final se arrepiente y no lo mata. Ciro baja por sus pies de la... No, Ciro no. Creso baja por sus pies de la pira y entonces Ciro también lo integra en su corte. Algunas leyendas posteriores hacen que Creso intervenga en la corte
del rey de Persia. Después de tener dominado el norte, todo el norte y no teniendo enemigos por esa parte, Ciro puede dedicarse a la conquista de Babilonia. El rey de Babilonia era Nabónido, odiado por el clero de Marduk, por haber pretendido imponer el culto del dios lunar masculino, el dios lunar Sin. La luna era masculina en esta tradición. No es la diosa blanca que dice Robert Graves, es un dios lunar. Luego después la harían femenina. Perdonad, pero me llaman. Bueno, pues seguimos. Resulta que es que no funciona mi teléfono porque se ha caído, dicen ahora eso así, ¿no? Se ha caído Vodafone por toda esta zona de Jaén. En el teléfono solo, curiosamente. Y entonces pues me llaman por el fijo, pero bueno, por eso he tenido que interrumpir. Creo que estaba diciendo que el clero de Babilonia estaba muy enfadado con Nabónido porque había pretendido imponer como dios principal a Sin, la luna, y que he dicho, credo, de Marduk. Y se había ido de Babilonia, con lo cual no se podía celebrar la importantísima fiesta de Año Nuevo, en la cual el rey tenía un papel preponderante, ya que había que destronarlo y volverlo a entronizar. Y ese rito, según los sacerdotes de Marduk, garantizaba pues, el equilibrio de la creación entera, ¿no? Y claro, como el rey se fue, al principio era en primavera, ¿no? Y como el rey se fue y los dejó sin Semana Santa, pues se quedaron bastante enfadados con él, hasta el punto de que, bueno, Nabónido se había ido al oasis árabe de Tema, muy lejos, y había dejado a Baltasar, su hijo, como regente en Babilonia. Pero Nabónido, que no era tonto tampoco, cuando se enteró de que Ciro avanzaba hacia Babilonia, él también se fue a Babilonia. No fue bien recibido, obviamente. Perdieron la batalla en Opis, en otoño de 539. El jefe del ejército babilonio, llamado Sipar, se había pasado, se pasó, se rindió a Ciro, y también Gobrias, gobernador persa de Gutium, entró sin batallar en Babilonia el 12 de octubre del 539. Lo digo más clarito. Nabónido vuelve a Babilonia, organiza el ejército, van a luchar contra los persas, pierden la batalla en Opis y entonces los persas se dirigen hacia Babilonia para ponerle sitio, pero cuando llegan se encuentran las puertas abiertas, porque y pasan sin batalla. A los pocos días llega Ciro a Babilonia y es recibido no como conquistador, sino como libertador. Entonces Ciro asume el título de rey de Babilonia y se declara devoto del dios Marduk, y todo el mundo contento. Los sacerdotes de Marduk escriben el famoso cilindro que ya hemos dicho varias veces, ¿verdad? El cilindro, escriben ese cilindro en el que dicen que Ciro es lo mejor que le ha podido pasar a Babilonia, y todos contentísimos. Ciro, rey de Babilonia, los sacerdotes celebrando su fiesta del Año Nuevo, los pueblos sometidos contentos porque Ciro da su edicto por el cual pueden volver a su patria. Fijaros que todo miel sobre hojuelas. La región de Siria y de Judea, que formaba parte del imperio de Babilonia, fue incorporada pacíficamente al imperio persa. Ciro permitió el regreso a Jerusalén de las comunidades judías deportadas
en Babilonia. Y también regresaron a Siria grupos, que tengo algunas faltas gordas, tengo que corregir el cuadro este. Os lo mandaré corregido, os lo mandé antes sin corregir, pero voy a intentar corregir por lo menos lo más gordo. También regresaron a Siria grupos de arameos deportados de su tierra de origen. La ciudad de Fenicia, Tiro, Sidón, Biblos, no ofrecieron resistencia y se estableció sobre ella un protectorado. Ahora nos vamos a todo el oriente, al extremo oriente, Afganistán. La zona de Bastriana y Sogdiana, en los límites occidentales de Media, era una zona de difícil control. Estaba en manos de nómadas de las estepas. Eran territorios habitados por los sogdianos, bactrianos, arios, así como por los masajetas. Hay que colección de nombres, ¿no? Ahora que los de ahora tampoco son fáciles. Eh, Tayikistán, Turmekistán, Kazajistán, todos los stan de esa zona, ¿no? Pakistán, Afganistán. Bueno, pues todos estos stan eran esta zona oriental que la habitaban todos estos que hemos dicho, ¿no? Todos estos estaban emparentados estrechamente con medos y persas. No sabemos cuándo fueron conquistadas las provincias orientales del imperio en Asia central, pero fueron conquistadas, lo sabemos, ¿no? Porque la inscripción de Behistún las menciona como provincias persas el año 521 a.C., por lo que necesariamente formaban parte del imperio de Ciro, ya que Cambises, el hijo de Ciro, no pudo haberlas conquistado, ya que tuvo que dedicarse por entero a la conquista de Egipto en el extremo contrario del imperio. Pudo haberla heredado del reino Medo. Bueno, pues Ciro las pudo heredar del reino Medo, quizás estaban conquistadas ya de antemano. En realidad todos estos pueblos, de una manera u otra, estaban relacionados con los medos. Y como os dije al principio del tema, que ya no os acordáis, como os dije al principio del tema, Aquemenes ya intentó reunir a todas las tribus más o menos relacionadas con los medos y con los persas. La reina de los masajetas, y aquí viene la historia con la leyenda de la muerte de Ciro. La reina de los masajetas se llamaba Tomidis. Y Ciro empezó a luchar contra los masajetas. Bueno, ahí parece que jugó bastante sucio. Y entonces, mediante estratagemas, se apoderó del hijo de Tomidis. Y ésta se sintió profundamente ofendida y traicionada por Ciro. Entonces le escribió una carta cargada de odio y de venganza. Devuelve a mi hijo y sal de mi territorio, contento con no haber pagado la pena que debías por la injuria que hiciste a la tercera parte de mis tropas. Pues lo había destruido, ¿no? Y si no lo haces, te juro por el sol, supremo señor de los masajetas, que por sediento que te halles de sangre, yo te saciaré de ella. Bueno, Ciro, asustado por esta maldición tan terrible, ¿verdad?, liberó al muchacho. Pero el joven no pudo soportar la humillación y se suicidó. Se suicidó. Los masajetas vencieron a Ciro en batalla en el año 530. Y entonces cuentan que Tomidis se acercó al campo de batalla. Mandó llenar un odre con sangre humana
y buscar el cadáver de Ciro entre los persas muertos. Y cuando lo encontró, introdujo su cabeza en el odre diciendo: tal como te prometí, voy a saciarte de sangre. El relato, como veis, es muy teatral, muy teatral. Y bueno, como mínimo tenemos que hacerle unas rebajas sustanciales, ¿eh? Quizás ciertamente Ciro murió en una batalla contra los masagetas, ¿eh? Y eso quedó en la historia adornado con esa leyenda que acabamos de decir. Ahora tendremos que hablar un poco de cómo gobernó Ciro. Ciro, además de rey de Anshan y de rey de Persia, asumió los títulos que ya había utilizado el rey de Babilonia, también heredado a su vez del rey de Akkad. ¿Eh? Fijaros que nos trasladamos hasta la historia de Sargón, que fue uno de los primeros temas que vimos, ¿no? ¿Os acordáis? Eh, Sería rey del mundo o rey de los cuatro extremos de la tierra, rey de Babilonia, rey de Sumer y de Akkad. O sea, Ciro se considera heredero de todos los imperios de Mesopotamia. Y en adelante los persas se identificarán con el pasado de toda Mesopotamia. Aunque ellos no son propiamente ni sumerios, ni acadios, ni nada de eso, ¿eh? Son un pueblo marginal, al este, más allá incluso de Elam, pero asumen toda la herencia cultural y toda la legitimidad de los pueblos de la Mesopotamia, desde los sumerios y los acadios, pasando evidentemente por Sargón de Akkad, pasando por los asirios, por los babilonios, Hammurabi o los asirios, rey de las cuatro partes de la tierra, los cuatro extremos de la tierra. Bueno, esto para decir que ha asumido, se considera el rey universal. El imperio de Ciro es un imperio universalista. Destaca por su política de tolerancia y de respeto hacia los pueblos sometidos. Y en esto difiere profundamente, tanto de los reinos de los asirios como del reino de los babilonios. Si los asirios habían lucido su crueldad para someter a la gente, Ciro va a lucir su tolerancia para someter a los imperios, a los pueblos, al imperio. Es un imperio universalista, sí, pero a la par respetuoso de las peculiaridades de los otros pueblos, por lo que llega a formar un imperio prácticamente federal. Me parece que los que dicen esto, de que es un imperio federal, este mismo José Luis Climent, en el vídeo que os he recomendado al principio, insiste que es un imperio federal, bueno, insiste mucho en la tolerancia del rey Ciro. Mirad, no traspasemos conceptos actuales a los conceptos antiguos. Ciertamente, Ciro practicó o prefirió una política de tolerancia, pero de tolerancia al estilo de su época, No perdamos eso de vista. No es tolerancia al estilo actual, que no tiene nada que ver. Es una tolerancia, pero con una exigencia de que se reconozca por todas partes su poder absoluto de forma totalmente clara, ¿no? Se pone sátrapas, es decir, gobernadores en las regiones, les da una autonomía muy grande, tanto que hasta los sátrapas se pelean entre ellos a veces, se hacen la guerra entre ellos a veces, pero en esas ocasiones interviene el poder central y pone orden, No está tan diluido el imperio que pueda permitir abertura
de ese tipo. Se dan, pero no las permite, las controla rápidamente. Más aún, en su administración establecerá unos funcionarios que son un verdadero servicio de inteligencia al servicio del rey. ¿eh? El rey se hace llamar a sí mismo el gran rey. ¿eh? Los griegos le llamarán Homegas Basileus, ¿eh? El rey grande, ¿no? El rey importante, ¿eh? El rey de Babilonia. Pues el gran rey tendrá un servicio de inteligencia por el cual hay unos personajes que se llaman los ojos y oídos del rey, ¿no? Estos personajes pues van con su burrita de una posada en otra, pero se van enterando de todo lo que pasa. Oye, ¿te han cobrado los impuestos? Ah, los impuestos son muy malos, no los han cobrado, sí, sí. Oye, y es que se le queda el sátrapa con ellos, ¿eh? Pues él sabrá lo que hace. Lo apuntaba en la libretilla y se lo contaba luego, cuando volvía con su burriquilla a Batana, que era el palacio de verano, o a Pasargada, que, pues, que es donde estaba en otras ocasiones, o a la misma Susa, ¿eh? Donde estaba, o a Babilonia, donde se estableció más habitualmente el rey de Persia, ¿no? Vuelve allí y le dice, oye, que se dice que no cobra impuestos, pero que los posaderos dicen que bien que los ha cobrado, ¿eh? Bueno, es así un poquillo gráfico lo que he querido decir, pero creo que me entendéis. Tenía un buen servicio de inteligencia con unos personajes a los que llamaban los ojos y oídos del rey. Eh, Durante el reinado de Ciro, los sátrapas de los que tenemos noticias son exclusivamente de origen persa. Pero sin embargo hay un considerable número de medos con posiciones de alto rango en la corte. Ciro no es solo rey de los persas, es también rey de los medos. De hecho, cuando los griegos se peleen con los persas, ya un poco después, de, eh, con Darío, con Jerjes, cuando tengan, llamarán guerras médicas, no porque sean guerras de los boticarios contra los médicos, ni porque sean guerras de la sanidad. Bueno, no sigo con la política. Eh, no son guerras médicas, son guerras de los medos, de medos médicas. Nosotros hubiéramos dicho guerras pérsicas, pero los griegos lo identificaban más bien con los medos. Es lo mismo, el imperio medo-persa, dicen algunos, para terciar, poniendo paz en la discusión. Aunque los sátrapas suponían una nueva forma de gobernar el inmenso imperio, no se rompió la continuidad en muchos aspectos de los pueblos gobernados, entre ellos el administrativo. Así que, por ejemplo, numerosos funcionarios babilonios que iniciaron su carrera durante el reinado de Nabónido, pues continuaron desarrollándola durante el reinado de Ciro. Por consiguiente, no tenían ninguna gana de que quitaran a Ciro. Ciertas regiones como Cilicia o Licia o las ciudades griegas y Fenicia parecen poseer haber tenido un alto grado de autonomía a nivel local. Incluso hay toda una teoría sobre la formación del Pentateuco que dice que sería una ley preparada por los judíos para que aprobada por los persas funcionara como la propia ley. Entonces el Pentateuco habría tenido su origen como una ley persa, que recogía todas las leyes judías para que los judíos pudieran ser gobernados de forma autónoma. Una variante de esa teoría es que el Pentateuco se habría compuesto como la ley de la comunidad
judía que se establecía en torno al templo de Jerusalén y que servía para gobernar al pueblo judío con aprobación del reino persa. Sea lo que sea, porque me parece que esas teorías son un poco complicadas y no totalmente justificadas. Lo que sí es claro es que los persas respetaron la ley judía. De una manera o de otra la respetaron. Ya entramos en unas palabras nada más sobre la religión, aunque quisiera, voy a ver si soy capaz, quisiera hablaros del zoroastrismo en un tema propio, que podría ser el próximo si soy capaz de hacerlo. No sabemos con seguridad si Ciro practicaba el zoroastrismo. En Babilonia, desde luego, se declaró fiel a Marduk y en general fue muy notable la tolerancia religiosa aplicada por Ciro y sus sucesores. Esta tolerancia sería de matriz zoroástrica, ¿no? No se entrometió en la religión de los pueblos conquistados, pues el mazdeísmo, que es la religión oficial persa desde Darío II, el mazdeísmo es la religión de Zoroastro. Esta religión mazdeísta promovía la tolerancia y el respeto a otros credos sin imposición de creencias. Lo dice en su libro sagrado Yasna 31:11. Por tanto, sobre la religión tendríamos que hablar de un oasis de tolerancia religiosa en aquellos tiempos, que estuvo promovido por Zoroastro, quizá muy influido por el zoroastrismo, si no es que él ya era zoroastrismo y mazdeísmo, no es que ya fuera mazdeísta. De su descendiente Darío I, en línea lateral. Darío sí sabemos que fue mazdeísta, que practicó la religión de Zoroastro. Pero en fin, de Zoroastro, si me es posible y soy capaz de construir un tema, pues hablaré en el próximo día. Si no, ya os daréis cuenta cuando empecemos el texto de que he elegido otra continuación. Como veis por la propaganda que hice al principio, los límites ya de esta parte del temario están un poquitín difusos. No obstante, estoy siendo bastante fiel. Dentro de lo que cabe, estoy siendo bastante fiel al propósito inicial que hice, ¿no? Y luego voy a hacerlo en la medida de lo posible, bastante fiel también. Aunque ya os daréis cuenta de que en muchos casos me aparto porque propuse temas que en realidad eran imposibles. Ya os digo, intentaré hablar de Zoroastro. Si veo que se me queda muy corto el tema o que digo muy pocas cosas, pues lo meteremos dentro de otro tema más amplio. Quedáis a la expectativa. El día 28 mandaré tema el día 28. Pero para los que tienen clases presenciales, pues no, porque aquí estamos con las fiestas de Andalucía y en la fiesta de Andalucía no me abren la portería y no podemos tener clases presenciales. Así que queda terminado nuestro tema.